Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. La encuesta para el día de hoy es: ¿cree usted que la renuncia de Ricardo Lagos a la carrera presidencial marca el fin de la nueva mayoría? Entendida por nueva mayoría, me imagino, por los partidos que la componen, por esa coalición. ¿Es así o no? Están empezando, así que tiene todo el programa para poder votar al respecto. Tenemos libros para regalar. También vamos a regalar el libro de Chile y las drogas, porque la vamos a regalar. De Ediciones B, dos notables libros. Uno de Michael Moore. ¿Se acuerdan? Michael Moore es una persona que ha hecho los documentales más extraordinarios, creo yo, sobre cambios, hablando de cambios brutales al interior de la sociedad norteamericana en el último tiempo. Bowling for Columbine es uno de ellos. Y ¿a quién vamos a invadir ahora? O después es un documental de Netflix que se lo recomiendo a todos. El libro de Michael Moore que regalamos es Historia de mi vida, cuidado conmigo. Tiene su ego Michael Moore, ¿eh? Porque se toma la foto con más delgada que pudo encontrar en toda su historia. Y el otro libro de Ediciones B que también vamos a regalar hoy es Neruda, el príncipe de los poetas, de Mario Amorós, que el historiador y periodista Mario Amorós ha investigado durante años en archivos de Chile, España, Rusia y otros países a fin de arrojar nueva luz sobre la vida del autor del canto general de Mario Amorós, Neruda, el príncipe de los poetas. Y vamos a regalar también Chile y las drogas, una revisión sistemática mirando al futuro, de Eduardo Vergara como editor. Este es de Editorial Cuarto Propio. Y tenemos a Eduardo Vergara con nosotros aquí en el estudio justamente para hablar de las consecuencias de su libro. Eduardo Vergara además es jefe de seguridad pública de la Subsecretaría de Interior. Por lo tanto, el tema de las drogas es parte de lo que cubre su pega. Pero sí es interesante porque es un compendio que abarca mucho tiempo. Abarca desde la llegada del cáñamo, cuando el cáñamo solamente existía para hacer cordeles, hasta, bueno, todo lo que vemos hoy día en materia de droga. Gracias por estar acá, Eduardo. Gracias por la invitación, Fernando. A ver, ¿por qué decidiste hacer un libro de recuento en esto y no te fuiste, como lo has hecho prácticamente en los últimos años, derecho a la pelea coyuntural de hoy? Principalmente, Fernando, porque creo que hay un vacío en un debate tan de fondo y con tantas implicancias que se ha tomado de manera tan superficial y que se ha marihuanizado. El debate sobre políticas de droga en Chile principalmente se ha caracterizado por hablar sobre si se puede fumar o no marihuana y si tú puedes plantar o no marihuana, lo que me parece no solamente una irresponsabilidad del punto de vista de la política, sino que también una forma incompleta de abordar un problema tan complejo. Lo segundo es que en Chile no hay una revisión sistemática de lo que ha ocurrido y cómo llegamos a donde estamos. Tal como dices tú, este libro parte hablando desde la llegada del cáñamo a Chile, que la llegada del cáñamo, dicho sea de paso, era para producir una materia prima, no para usar drogas, no para producir flor de cogollo, flor de cannabis. Pasando a momentos muy importantes de nuestra historia, que tienen que ver principalmente con el auge de la cocaína en el puerto de Valparaíso. Y principalmente con intentar derribar muchas tesis que por muchos años se han mantenido en el mundo respecto a cómo el golpe de Estado en Chile fue el precursor del auge de la cocaína en Colombia. Y en este libro, especialmente en el segundo capítulo, intento demostrar que eso no es así, sino que el golpe de Estado fue una forma en que sectores del ejército se tomaron la producción y el tráfico de cocaína. A ver, explícanos un poquitito sobre eso, porque se habían escuchado varias cosas que tienen que ver con conspicuos hijos de militares, incluyendo a uno de hijo de Pinochet, que podría haber estado vinculado a esto, pero yo tengo entendido que eso no tiene el peso de evidencia absoluta, concreta. A ver, lo que tienen son declaraciones que fueron dadas entre ellas por el Mamo Contreras, declaraciones que se tomaron también durante las investigaciones post asesinato de Orlando Letelier,
y también evidencia que se ha recopilado en el tiempo respecto a la participación que tuvieron empresas, incluso chilenas en ese momento, en mover cocaína por el mundo. Además, a esto se le agrega toda la evidencia que tiene que ver con la labor que cumplía el químico Berríos, y una de ellas es que en los galpones, diferentes galpones en Santiago, se encontró evidencia de los intentos por producir una cocaína que no fuese detectada al olfato, que es la cocaína negra. Esos son elementos que se empiezan a cruzar también con las cantidades de drogas y de pasta base que encontraron en las importaciones de motores que venían a Chile, en todas estas empresas que se montaron por algunos miembros de la familia también de Pinochet, y que han servido para ir armando un puzzle que nos hace que haga sentido el hecho que ni la producción ni la exportación de cocaína durante la dictadura bajó. Hay académicos muy respetados como Daniel Mejía en Colombia, que hoy día, dicho sea de paso, es el director de seguridad del municipio de Bogotá, con quien he tenido la suerte de trabajar por algunos años, y que sostenían la tesis que no solo la llegada del auge de la cocaína a Colombia, sino que el conocimiento de cómo producir y traficar ocurrió en Colombia prácticamente tras la dictadura, y que eso, tras el golpe de Estado, y que eso armó un reordenamiento de los mercados, en que transformó a Colombia como el gran actor. Pero si tú miras las exportaciones, incluso el rol que tiene la PDI en este tiempo, el nacimiento de las brigadas antinarcóticos y la evidencia de las incautaciones, te das cuenta que en ningún momento ni la producción ni la exportación de cocaína en Chile baja, viniendo de un momento de auge muy interesante pre-golpe de Estado. Recuerda que incluso hay documentos de la DEA donde se intentó ligar el gobierno del presidente Allende con la producción y el financiamiento del presidente Allende con el narcotráfico. Fue una estrategia mal armada, pero el intento se hizo. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Es que el puzzle del narcotráfico que ocurre en Chile principalmente entre el año 70 y el retorno a la dictadura es de una complejidad, de una profundidad tan grande, y que todas las declaraciones y las investigaciones que han ocurrido principalmente en el eje de lo que fue la dictadura han arrojado piezas de evidencias que son bastante impresionantes y que por supuesto siempre pasan a segundo plano, porque tú te podrás imaginar que una investigación sobre el asesinato y el atentado contra Orlando Letelier, cuando el Mamo Contreras daba declaraciones respecto al rol de algunos miembros del alto mando de la dictadura en la producción y exportación de cocaína, siempre pasaban a segundo plano. Sí, ahora, justamente por ser la fuente quien es, o una de las fuentes principales por ser quien es, y por haber dicho todas estas cosas en la situación en la que estaba, es decir, abandonado por el gobierno de entonces, que era su gobierno, abandonado por Pinochet, que era su presidente, su jefe, más bien, estoy hablando en ámbitos militares, de pronto él saca y espeta todo este tipo de cosas que validez tiene, que se le considere verosímil a Manuel Contreras, que mintió prácticamente en todo el resto de las cosas que dijo. No, lo que ocurre es exactamente eso. Es por eso que esta revisión de este libro lo que intenta es desenterrar esta diversidad de evidencia, y nos vamos dando cuenta que muchos de estos elementos empiezan a hacer sentido. Yo creo que hoy nada es concluyente respecto a cómo se hizo, cómo se desarrolló esta trama, pero sí te reitero que hay evidencia bien concluyente respecto a que al menos hay un vacío en entender de por qué todos argumentaron, al menos los académicos que han estudiado las políticas de droga en América Latina hasta ahora, en que esto prácticamente desapareció de Chile, cuando no fue así. Muchos pensaron que un golpe de Estado era el golpe al narcotráfico, y que esto, como te dije anteriormente, era el nacimiento y el auge de la producción y la exportación de cocaína en Colombia, pero las cifras nos muestran que esto no desapareció en Chile, que incluso creció y que incluso se sofisticó de tal manera en que el aeropuerto de Santiago, pasamos del puerto de Valparaíso al aeropuerto de Santiago, no solo se transformó en un punto de tránsito e incautación muy alto de cocaína y pasta base, sino que también se inicia toda la ruta de los precursores químicos, que pasan desde Argentina hasta Chile y empiezan a subir a los diferentes países latinoamericanos. Sí, me acuerdo de un evento
Yo me acuerdo de haber reporteado, pero ya se me olvidó, pero me acuerdo del concepto de precursor químico, que tiene que ver con una exportación que hicimos nosotros de precursores químicos a Bolivia o algo así, ¿no? Sí, nosotros, a ver, es que aquí hay que tener en cuenta que los precursores muchas veces son químicos legales que se usan, como la acetona, ¿no es cierto? Químicos que se usan para ya sea expandir las drogas o generar esta reacción química que genera, en el caso puntual, por ejemplo, la cocaína. Y muchos de estos precursores son enviados, producidos y comprados de forma legal, pero en la historia de Chile y especialmente post golpe de Estado tuvimos un auge respecto a la cantidad de precursores que salían del país y que no tenían claridad, no tenían un punto de destino que era una empresa de producción legal de estos químicos. Y esto principalmente se dio porque los pasos fronterizos nuestros, y en particular el aeropuerto de Santiago, vio un vacío que permitió que pasaran por este lugar diferentes drogas y precursores. Estamos conversando con Eduardo Vergara, él es el editor de este libro Chile y las drogas, una revisión sistemática mirando al futuro. Traigamos esto a la contingencia. Estaba leyendo yo el capítulo Ricardo Lagos, el presidente empuja la barrera. Ricardo Lagos ha tenido un cambio muy grande. Se fue desde su presidencia, donde fue extraordinariamente tajante en contra de todo tipo de droga y levantó los perfiles del combate a la droga, hasta ahora, con varios años más y con varios años más de evidencia, porque él ha dicho que estudió esta situación y reconoce que cambió de parecer y que ahora está patrocinando el que las drogas sean legales. O sea, va mucho más allá de lo que se podría llamar la regulación de las drogas. Cree que las drogas deben ser despenalizadas totalmente y ser legales. No solamente la marihuana. No solamente la marihuana. Eso ha sido algo, Eduardo, que ha pasado en varios expresidentes y que y que tienen la misma característica. Mientras fueron presidentes, fueron súper duros. Y después de ser expresidente... Gaviria, Fox, Vicente Fox en México, y Ricardo Lagos en Chile, abrazaron esta situación de mirar el combate a las drogas, entre otras cosas porque vieron las estadísticas de enfrentamiento por tantos años como inútiles y como fracasadas. ¿Qué tanto ha sido el retorno de la democracia en el trato con justamente el tema de las drogas? Mira, en este libro analizamos a cada presidente, incluso en cómo desarrolló su política de droga. Y es bien interesante, y perdón que te lleve un poco atrás, pero las políticas sanitarias de Allende fue la primera vez que la política de droga en Chile tuvo un sustento sanitario, un discurso sanitario, pero tiene algo muy particular, que tiene algo en común con Nixon, que fue quien desató la guerra contra las drogas. Estoy hablando del expresidente de Estados Unidos. Es que ambos desarrollaron a la droga como un monstruo. Le dieron una personalidad a la cual destruía, la personificaron. Es bien interesante porque estamos hablando de sectores políticamente muy opuestos, pero déjame volver al rol de presidente Lagos y a otros expresidentes que de cierta manera han madurado la opinión que tienen sobre las drogas. El caso del presidente, él es miembro de la Comisión Global, y la Comisión Global de Política de Drogas está compuesta por diferentes expresidentes, entre ellos, como te mencioné, Gaviria, que Gaviria fue emblemático en liderar la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Sí. Y el presidente Fox, un presidente de derecha que también, él, se mezcló un poco más también con la mirada económica de lo que era la regulación de las drogas y los costos que tenía el prohibicionismo y la guerra contra las drogas en México. Pero en el caso particular de Chile, creo que hemos sido uno de los países que ha tomado las políticas de drogas y lo reactivo de las políticas de drogas sin que fuese algo que tenía un arraigo nacional. Vimos lo que empezó a suceder en Colombia. Vimos lo que empezó a suceder en México. Vimos lo que empezó a suceder en Centroamérica y nos hizo sentido que debíamos luchar y liberar una lucha frontal contra las drogas y el narcotráfico. La militarización de la guerra contra las drogas es algo que nunca nos ha tocado a nosotros. O sea, el nivel, y con todo respeto, para que no se sientan ofendidos quienes han hablado de los grandes carteles de droga en Chile o el gran narcotráfico. En Chile no tenemos grandes carteles de droga y nunca hemos tenido grandes carteles en comparación al resto de América Latina. La versión chilensis siempre ha sido mucho más pequeña, se han desbaratado con mayor facilidad. Bueno, están los carejarros, hemos tenido un historial también de carteles chilensis que han jugado un rol especial, pero aquí la realidad nunca ha sido la de México, y han muerto
En México murieron 80.000 personas en 8 años producto de la guerra contra las drogas. Y yo creo que lo que ocurre con el expresidente Lagos y con otros expresidentes es que se dan cuenta que el gasto, que tuvo cero impacto en la reducción del poder adquisitivo de los carteles y sobre todo sobre el consumo. Si te das cuenta, ninguna política prohibitiva ha tenido un impacto real sobre el consumo, menos el consumo problemático. No hay nada que sustente que perseguir las drogas, que la ilegalidad, la persecución, la prohibición y el control desmedido tienen un resultado. Y creo, y yo te lo comentaba el otro día, Fernando, creo que también ocurrió otra cosa. Y por eso hay que ser justos en que muchas veces uno dice cómo estos personajes, ¿no es cierto?, se dan la voltereta. Es que la cantidad de evidencia que está disponible hoy en día, la investigación seria, el rol de la ciencia, pero por supuesto el rol de la salud pública, que han tenido en producir evidencia para demostrar que muchos de estos paradigmas estaban sustentados en cosas profundamente ilógicas y que estaban alimentadas por muchas veces trabas morales, tabúes ideológicos o incluso conveniencias políticas. Yo también te lo comentaba que una de las formas más eficiente y fácil de subir en el número de detenciones es detener a microtraficantes y usuarios de droga. Entonces, cuando tú te das cuenta que todo lo que sustentó una política que generó tanto daño y tanto impacto es cuestionado, yo creo que cualquier persona, de izquierda o derecha, que tenga o no niveles de protagonismo político, tiene la responsabilidad de reconocer que se han cometido profundos errores y que es momento de cambiar el rumbo. Quiero terminar contigo, Eduardo, viendo cuáles son las alternativas. Hay alternativas obvias que ya se han presentado en otros países y quisiéramos ver, no sé si hay la suficiente cantidad de datos como para poder saber si es que desregular el consumo de drogas es más beneficioso o no aumenta el consumo, como lo han hecho varios países. ¿Cuál es esa evidencia? ¿Está presente en el libro también? A ver, hay dos capítulos, uno que es meramente de la evidencia de lo que es salud pública, que es una revisión epidemiológica de lo que ocurrió en Chile, también de cómo nos hemos comportado, cómo se ha comportado el usuario de drogas en Chile, y otra que tiene que ver con el impacto que esto ha tenido en la sociedad. Las políticas de droga en particular tienen más impacto que el consumo de drogas mismo respecto al daño social y el costo social que generan. Creo que hay vasta evidencia que nos demuestra ciertas cosas. Por ejemplo, solo darte un ejemplo. Nos preocupa mucho el consumo de drogas en menores de edad. Nos preocupa mucho el consumo de drogas en adolescentes. Pero hasta ahora en Chile, cuando esto se ha tratado de una manera como un tabú, nos hemos privado de conversar sobre drogas en la mesa. Cuando el padre es capaz de tomarse una piscola con el hijo y entregarle las llaves en la misma mesa, en una reunión familiar antes que el hijo salga a carretear, pero demoniza que se pueda fumar un pito y no, nos encontramos con que la brecha de lo razonable para esa mente joven no hace sentido. Porque hay una reacción sobre algo que evidentemente genera más daño a la sociedad que lo otro, pero el discurso es mucho más duro. Mira lo que ha pasado con el consumo de tabaco. Cuando yo iba del colegio, me atrevo a decir que estaba de moda que los niños fumaran cigarros después del colegio. Tú salías, se fumaba, a la salida del colegio, en la fiesta, y tú te das cuenta que cuando hablas con nuevas generaciones que están en el colegio hoy, fumar cigarrillos es algo totalmente fuera de... O sea, lo castigan, hay un castigo social. Si tú miras la evolución del consumo de tabaco en menores, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, ha bajado. Es una droga regulada en la cual en la mesa se puede hablar, hay campañas sanitarias, se educa, se le entrega información a la ciudadanía. ¿Qué es lo que tenemos que optar? Más allá de la evidencia que nos va a conducir a un modelo regulatorio o a una regulación responsable o no. Tenemos que trabajar para que en Chile todos los ciudadanos puedan decidir sobre qué relación tienen con las drogas. Y esto significa cómo la consumen, cuándo la consumen o si no la consumen o no. Y quienes tienen una necesidad de atención sanitaria, necesitan tratamiento o tienen un consumo problemático, por supuesto, toda la fuerza y los recursos del Estado para ayudarles. Pero tenemos que optar por una ciudadanía que pueda decidir, porque con prohibir y decir que no basta, no solamente no basta, sino que no funciona. Eduardo Vergara, editor de este libro, Chile y las drogas, una revisión sistemática mirando al futuro. Vamos a tener un librito de esto para regalarse. Sí, te lo voy a dejar aquí porque ese es tuyo. Entonces me sentiría profundamente ofendido que regales el libro. Yo no voy a regalar el mío. Que veo que ya además te lo estás terminando, pero no por eso lo vas a regalar. He visto que está un poquito arrugado.
Aquí tengo uno y ya aprendieron montones de personas que quieren tenerlo, así es que... Está también, Fernando, se puede descargar en la página del Observatorio de Drogas y Seguridad Humana a precio ciudadano, o sea, a un clic. A un clic. A un clic gratis. ¿Cuál es el sitio web ese? Es www.odysh.org. Nos hemos arrepentido profundamente del nombre. Sí, porque sí. Ahora, siempre se puede cambiar. siempre se puede cambiar. Gracias, Eduardo. Chao. Gracias, Fernando.